ayer. Y hoy vamos a terminar este mensaje y le hemos puesto como título el valor del llamado al ministerio. El valor del llamado al ministerio. Para ello quiero que abran sus Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son los ministerios primordiales que Dios estableció. Y por eso vamos a hablar de ellos en esta hora. Fue Él el que determinó estos ministerios. Y dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de venir, Señor, a tu casa a recibir tu palabra, para que tu Espíritu Santo toque nuestros corazones y podamos ser útiles en tu obra, Señor. Si hemos sido bendecidos, si hemos recibido de ti, ahora tú nos pides que empecemos a dar, pero a dar de todo corazón, con toda nuestra entrega y con todo nuestro esfuerzo. Gracias, Señor, porque si bien tú llamas a todos para servir, para cumplir una misión y para ser útiles en este mundo, algunos recibimos un llamado especial para dedicarnos al ministerio a tiempo completo. Háblanos, Señor, porque yo sé que hay creyentes en esta iglesia que están siendo llamados al ministerio. En el nombre precioso de Jesús. Fue Dios en su sabiduría el que estableció a la iglesia para que a través de la iglesia el reino de Dios se extendiera en este mundo. Fue Él el que estableció la misión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Por lo tanto, para eso Él mismo instituyó y estableció diferentes ministerios a través de los cuales la iglesia se edifica, la iglesia se fortalece y al mismo tiempo la iglesia se extiende y extiende el evangelio en todo el mundo. Es Dios a través de su sabiduría quien escoge. No es escogencia humana, esto no es por elección de hombres, no es por selección humana, no es por méritos personales, sino conforme a la dirección del Espíritu. Es Él el que escoge a aquellos creyentes que van a desarrollar estos ministerios que hemos señalado. Todos los creyentes, como dijimos, tenemos un llamado. Y un llamado que nos permite cumplir la misión como siervos de Dios en este mundo, a través de los diferentes medios en donde Dios nos tiene ubicados. Él nos ha bendecido, nos ha enseñado la fe, nos ha enseñado su palabra, nos ha mostrado su amor, nos ha prosperado espiritual y a veces incluso económicamente. Y lo ha hecho para que nosotros, como bendecidos de Dios, como hijos bendecidos de Dios, podamos dar a conocer a Dios en este mundo. Y lo hace a través de los medios en donde Dios nos ubica, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela o en nuestro centro de estudio, en nuestro vecindario, en donde estamos, ahí estamos llamados a cumplir la misión de dar a conocer a Dios, que el mundo sepa a través de tu vida. Por eso es muy importante que el evangelio viva la palabra de Dios, que el cristiano viva el evangelio, que viva la palabra de Dios, para que la gente mire que tiene algo diferente, para que la gente mire el reflejo de Dios en su vida y de esa manera
cumplimos nuestro propósito y nuestra misión en este mundo. Eso es lo que todos los creyentes hacemos en el medio en el que nos desenvolvemos. Sin embargo, Dios hace un llamado especial a algunos, a aquellos creyentes que Dios escoge para desarrollar uno de estos ministerios o varios de estos ministerios que Él mismo ha establecido, para que dediquen su vida a tiempo completo. Así como en la vida diaria nos dedicamos a nuestro trabajo, a nuestra profesión, a nuestras ocupaciones, Él quiere que ahora esos que son llamados, toda su ocupación, toda su prioridad y todo lo que desarrollan sea para servir al Señor en algún ministerio que Dios tiene señalado para estas personas. Cada uno de nosotros, desde que tenemos uso de razón, empezamos a desarrollar ideas de qué es lo que queremos ser o qué es lo que queremos hacer en la vida. Algunos empiezan a pensar en profesiones, en oficios, en negocios, en nombramientos para desarrollar algún puesto en el gobierno o algún puesto en la empresa privada. Empezamos a pensar en un oficio, en un negocio al que queremos dedicar nuestra vida. Algunos incluso nos preparamos a través de los estudios. Pensamos, yo quiero hacer esto, yo quiero dedicarme a esto y yo voy a estudiar. Voy a prepararme para llegar a alcanzar lo que queremos ser. Pero cuando venimos a conocer a Jesucristo, empezamos a experimentar en nuestros corazones un deseo de conocer a Dios, un deseo de tener comunión con Él, porque nuestra vida empieza a ser transformada, nuestra vida empieza a ser bendecida, y es allí donde nace en nuestros corazones un deseo de agradar a Dios y un deseo de servirle. Eso es algo que Dios mismo pone en nuestros corazones, y nosotros, en la medida de nuestra obediencia y en la medida de nuestra fe, empezamos a hacerlo nuestro y empezamos a desarrollar en nuestro corazón el deseo de agradar a Dios, el deseo de vivir para servirle, el deseo de ser de bendición para otros, porque eso es lo que Dios pone en nuestros corazones cuando nosotros queremos agradarle. Son precisamente aquellos que desean agradar a Dios y que desean dedicar sus vidas para servirle a los que Dios escoge y llama para dedicar sus vidas al ministerio a tiempo completo. Dios llama a aquellos que lo aman. Dios llama a aquellos que aman su obra. Dios llama a aquellos que aman su palabra. Dios ama a aquellos que ven la necesidad de otros y quisieran hacer algo por ellos. Cuando hablamos de ministerio a tiempo completo, nos referimos a que independientemente de nuestras profesiones, nuestros oficios o nuestras ocupaciones diarias, Dios nos llama para que nos concentremos en su obra y para que dediquemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo al ministerio al que Dios nos está llamando. La diferencia con el mundo, cuando nosotros decidimos empezar un oficio o desarrollar una profesión, cuando somos llamados para un trabajo o cuando buscamos un trabajo, nosotros sabemos a lo que vamos, sabemos lo que nos espera, sabemos más o menos cuánto vamos a recibir. El llamado de Dios es diferente, porque Dios nos ha preparado, Dios nos ha sostenido, pero sobre todo Dios nos ha enseñado a vivir por fe. Vivir por fe es depender de Dios. Vivir por fe es obedecer a Dios. Vivir por fe es dejar a un lado los deseos personales, dejar a un lado los egoísmos y empezar a pensar como Dios piensa, empezar a soñar como Dios sueña, empezar a desear que los propósitos de Dios sean cumplidos
en mi vida y a través de mi vida. La vida entonces toma una dimensión diferente, porque el hombre deja de ser una persona que está ocupada en sí mismo o en su familia para empezar a ocuparse en una familia más grande, que es la familia de Dios, para pensar en aquellos que no conocen a Dios, para dedicar su vida a hacer algo para traerlos al reino de los cielos. Veamos entonces en primer lugar qué significa dedicar nuestra vida para servir a Dios. Dedicar nuestra vida para servir a Dios. Es la decisión más importante y más valiosa que una persona pueda hacer en la vida. Es precisamente decidir servir a Dios. Porque no está sirviendo al más grande de los hombres, al más rico de los hombres, al más poderoso de los hombres, sino está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de señores, al Creador de los cielos y de la tierra, al soberano del universo, quien tiene la última palabra. Y ese Dios soberano ha decidido llamarte a ti para que seas parte de su obra, para que seas su siervo, su sierva, y para que le ayudes en la extensión del reino de los cielos. Por lo tanto, no hay ocupación, no hay oficio, no hay profesión más grande y más útil en la vida que ser ministro de Dios en este mundo, para restaurar vidas, para libertar a los cautivos, para traer consuelo a los afligidos, para ayudar a los necesitados y sobre todo para librar a los perdidos de la condenación eterna. ¡Qué oficio más precioso! Ser llamado por Dios para dedicarse a ser parte de ese reino en la labor más importante, que es dar a conocer a Dios a través de su amor y su misericordia. Y para eso sigue llamando Dios creyentes al ministerio, para constituir a algunos como apóstoles o misioneros, como se les llama a aquellos que son llamados a ser apóstoles, a dejar su país, a dejar quizás su familia, para dedicarse a ir a un país extranjero a servir al Señor. Romanos 1:1, el apóstol Pablo, que lo dejó todo por el Señor, él mismo dice que fue llamado por Dios al ministerio. Romanos 1:1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El apóstol Pablo no se hizo apóstol por sí solo, no lo hicieron apóstoles los demás hermanos, sino fue Dios el que lo llamó. Jesucristo mismo lo escogió para ser apóstol a los gentiles, como él dice más adelante. Los discípulos, ellos entendieron, los 12 discípulos, ellos entendieron que su llamado era para servir a Dios entre los judíos. Más adelante Dios les explicaría que su extensión iba a ser más allá de los judíos. Pero el apóstol Pablo fue alguien que fue escogido específicamente para ir más allá de los judíos, para demostrar que el reino de Dios no era solo para Israel, sino era para el mundo entero. Y el pueblo judío llamaba a los que no eran judíos, los llamaba gentiles. Y por eso el apóstol Pablo dice: soy constituido apóstol a los gentiles. Ahora, Dios sigue llamando a algunos para ser evangelistas, para hacer campañas, para hacer cruzadas, para predicar el evangelio y ganar muchas almas para el reino de Dios. Segunda Timoteo 4:5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Aquellos que son llamados para dedicar su vida para predicar el evangelio, para alcanzar a las almas, para que su vida completa esté al servicio del reino de Dios. De la misma manera, Dios sigue llamando a otros para ser profetas,
para que anuncien los propósitos de Dios y para que adviertan de las consecuencias de vivir una vida de desobediencia. Dios habla de manera fuerte a través de los profetas, tanto en la Biblia como el día de hoy. La labor de los profetas no es simplemente decirle a la persona lo que quiere. La labor de los profetas es dar a conocer los propósitos de Dios en la vida, especialmente en aquellos que están torciendo su vida. Dios les habla a través de los profetas y les habla fuerte, como lo hizo con el pueblo de Israel, a través de los diferentes profetas, para que enderezaran su camino y para que buscaran a Dios. Santiago 5:10 dice: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Uno de los ministerios más deseados por algunos es el ser profeta, el decirle a la gente que Dios le habla, y no saben lo que significa ser profeta. Aquí dice que tomemos como ejemplo de aflicción y de paciencia. La vida de los profetas es una vida de aflicción y una vida de paciencia, pero Dios los usa para que hablen en el nombre del Señor y para que puedan ser de bendición para enderezar vidas torcidas. Dios sigue llamando a otros para ser pastores, para que dediquen sus vidas para predicar el evangelio y para instruir, proteger y alimentar a los creyentes. Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios escoge a otros para ser pastores, para que dediquen su vida a apacentar la grey del Señor, para cuidar la iglesia, para preparar miembros para que salgan después para el ministerio. También Dios sigue llamando a otros para que sean maestros, para que estudien la palabra y así puedan instruir y enseñar y capacitar a otros para desarrollar su ministerio. Lucas 1:1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Está hablando de los maestros, está hablando de las personas que se dedican a estudiar la Biblia para enseñarla a otros. El día de hoy hay muchos maestros de institutos bíblicos, de seminarios, que son una tremenda bendición, preparando ministros precisamente para servir a Dios. Pero hay otros que no conocemos y que no miramos. En los mismos seminarios, en la misma iglesia, los que sirven a Dios, los ministros, leen muchos libros cristianos y son los maestros, esos escritores de libros que son de gran bendición para nosotros, los maestros, los que Dios ha escogido para que se dediquen a estudiar la palabra y a enseñar a otros. Si bien Dios nos puede enseñar a trabajar en diferentes áreas, con niños, con adolescentes, con jóvenes, con mujeres solteras, con matrimonios, con personas atrapadas en los vicios, en las cárceles, etcétera, siempre Dios lo hará dándonos uno o más de estos ministerios que hemos mencionado, para que cumplamos de manera eficiente y efectiva el llamado de Dios al ministerio. En segundo lugar, las dificultades del ministerio. Como hemos dicho, el ministerio no es un llamado para darle una jerarquía más, o para darle a la persona un ingreso mayor, o para darle a la persona un reconocimiento o un agradecimiento público. No es así. El ministerio es un llamado al sacrificio, al esfuerzo, a la entrega, a la renuncia. Ningún ministerio es presentado como algo que le va a traer beneficio o reconocimiento al ministro. El ministerio es una vida completa de dedicación a los demás. Es una vida completa de servicio a los demás. Habrán pruebas y habrán incomprensiones, pero si Dios te ha llamado, Él te sostendrá para que cumplas
tu ministerio. Hechos capítulo 20, versículo 22 dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, hablando el apóstol Pablo, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero en ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo hace una declaración de lo que significa el ministerio. Tiene que ser algo que esté en el corazón de la persona, para que la persona pueda saber que no le esperan beneficios ni reconocimientos, sino esfuerzo, entrega y dedicación. Pero hay algo que es cierto: cuando un siervo de Dios vive para cumplir su ministerio, Dios le da sabiduría, Dios le da fortaleza, Dios le da habilidades, no lo deja solo. El ministro, el siervo de Dios, no está solo. Es importante muchas veces que sepamos que los siervos de Dios están sometidos a diversas presiones, a diversas situaciones. Yo, como pastor de esta iglesia, he recibido amenazas, he recibido anónimos, cartas con anónimos de amenazas. He oído y escuchado de personas que lanzan acusaciones y que lanzan amenazas. Pero un siervo de Dios no puede defenderse ni actuar como actúan las demás personas. Un siervo de Dios ha sido llamado a ser siervo de Dios por Dios, y es Dios el que lo va a defender. Es Dios el que se va a encargar de protegerlo y de cuidarlo. Hace algunos años, muchos miembros de esta iglesia se dieron cuenta que en este lugar se levantó una persona para acusarme y para decir cosas contra mí. Yo estaba allí, y estando ahí me dijo: venga, defiéndase. Y yo pasé aquí a orar y a darle gracias a Dios, porque yo no me voy a defender ni voy a pelear. Dios es mi defensa, Dios es mi escudo, y Dios es la gloria que levanta mi cabeza. Dice Isaías 54:17: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levanta contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Las promesas de Dios son reales. Yo lo he visto en mi vida, lo he visto en muchos siervos de Dios que han tenido situaciones difíciles, pero Dios los ha sostenido con brazo fuerte. Un siervo llamado por Dios es como un guerrero que se levanta para enfrentar ejércitos espirituales. Nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nosotros no estamos aquí para levantarnos contra instituciones o contra personas. Por eso es que yo predico que nosotros no vamos a promover huelgas ni situaciones donde enfrentemos instituciones, donde enfrentemos personas. Nosotros estamos aquí para predicar la palabra de Dios, para declarar las verdades eternas que Dios ha establecido, para que podamos dar a conocer a Dios, para que Dios sea conocido. Y si algo decimos que puede ofender a las personas, vamos a ver la mano de Dios protegiéndonos, porque nosotros somos ministros del Evangelio, ministros de la palabra, como dijo el apóstol Pablo, siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los recursos que Dios les da a sus siervos son la oración, la fe, la confianza en Dios, para que
podamos depender de Él y para que veamos sus milagros y maravillas. Bendito sea su nombre. Muchos sueñan con ser bomberos, policías, doctores o militares para defender a su país o para ayudar a los necesitados, y eso está bien. Pero déjame decirte, hay un ejército más decisivo, hay una vocación más determinante para defender a los necesitados. Ser ministro de Dios es como ser miembro del ejército de los cielos en plena batalla espiritual en este mundo. El llamado más importante en la vida no viene del ejército de los Estados Unidos. El llamado más importante en la vida no viene del presidente de un país, no viene del CEO o el jefe de una empresa prestigiosa. El llamado más importante viene de Dios. Y si Dios te llama, es el privilegio más grande que puedes recibir, el honor más alto, pues Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y habiendo tanta gente en este mundo, Él te está llamando a ti, porque te ha escogido, te ha visto con ojos de amor y te ha preparado para que sirvas a Dios en tu vida. En tercer lugar, la respuesta al llamado. La respuesta al llamado. Dios está llamando creyentes. Dios nos está llamando a nosotros para el ministerio. Pero la respuesta afirmativa tiene que venir de aquellos a quienes Dios está llamando. Aquellos que en su corazón, desde temprana edad quizá, o a mediana edad, o cuando vinieron a Cristo, o más adelante, decidieron entregar sus vidas a Dios y dedicarse a Él. Y empiezan a sentir algo que no comprenden, algo que no pueden describir. Déjame decirte, el llamado de Dios no es que Dios vaya a venir a tu vida y te diga, Guillermo, te estoy hablando a ti. No. Dios te va a tocar tu corazón y te va a hacer sentir necesidades, ver cosas, pensar, reflexionar, conforme tu comunión con Dios y conforme tu fe. Cosas que te van a acercar a Dios y que te van a hacer meditar en el deseo de agradar a Dios y de servirle con todo tu corazón. Siempre que Dios empieza a llamar a alguien, la persona siente en su corazón de alguna manera ese llamamiento. No es algo descriptible, no es algo literal. Es una inquietud que Dios empieza a poner en el corazón. Pero al mismo tiempo que Dios te empieza a llamar, empiezan a aparecer las dudas y los temores. Somos humanos. E inmediatamente, cuando menos yo como hijo de pastor, cuando Dios empezó a llamarme al ministerio, ¿y qué voy a hacer con mi profesión? ¿Y qué voy a hacer con mi trabajo? ¿Y de dónde voy a recibir ingresos? ¿Y qué voy a hacer con mi familia? ¿Y cómo voy a pagar mis compromisos? El miedo, la duda, ¿estoy capacitado? Yo no puedo hablar en público, yo nunca he predicado, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer el otro, yo no conozco mucho la palabra de Dios. Empiezan a venir excusas del enemigo que pone en tu mente y en tu corazón para excluirte tú mismo de ese llamado. Pero déjame decirte una cosa, Dios no te dejará. Te seguirá llamando a pesar de las excusas que pongas, porque lo que Él ha escogido es Él quien lo prepara, es Él quien lo califica y es Él quien lo capacita para ser útiles en su obra. Nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otra persona? Si yo no soy digno, si yo no estoy preparado. Y empezamos a pensar en las diferentes situaciones que eso implica, dejarlo todo y no saber uno ni siquiera ni cuánto va a recibir, ni dónde va a recibir, ni cómo va a recibir un ingreso. Y también nos preguntamos, ¿y a dónde Dios nos quiere llevar? ¿A dónde vamos a desarrollar el ministerio? Y empezamos a preguntarnos y empezamos a pensar en cosas diferentes y el enemigo empieza a ponernos duda y a ponernos temores. Todas esas preguntas, escucha bien,
Todas esas preguntas y esos temores son normales. Sin embargo, Dios no te va a responder ninguna de esas preguntas hasta después que le digas: sí, Señor, envíame a mí. Sin saber dónde Dios te quiere, sin saber qué es lo que va a pasar, primero tiene que venir la respuesta, porque tu ministerio va a ser por fe y debe empezar por fe, creyéndole a Dios, confiando en Él. Si Él te ha llamado, Él sabe dónde te va a llevar. Si Él te ha llamado, Él sabe qué va a hacer con tu familia. Si Él te ha llamado, Él sabe qué va a hacer con tus ingresos. Lo importante es que le digamos: sí, estamos dispuestos. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Yo le diría, si estuviéramos en el Instituto Bíblico, subráyelo. Dice así: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe, y ese es el llamado al ministerio. Pero hay muchos, y de hecho hay ministros que han escogido dónde ir, que ellos han puesto condiciones, y que yo quiero ir ahí, yo quiero estar ahí, y a mi manera voy a hacer el ministerio. Y esos ministerios nunca llegan a tener el pleno respaldo de Dios. Cuando Dios nos llamó a mí y a mi esposa al ministerio, no sabíamos dónde Dios nos quería. No teníamos ni idea de cómo Dios nos iba a sostener. No sabíamos con qué dones y qué ministerio específico Él tenía para nosotros. Lo único que sabíamos es que había un deseo ardiente en nuestros corazones de obedecer al Señor y servirle con todo nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Por eso te ha estado llamando y por eso te ha estado inquietando. No es fácil, pero es algo que cuando viene de Dios, escuche bien, no se puede resistir. Jeremías 27. El apóstol Jeremías fue llamado al ministerio. Y cuando empezó el ministerio, inmediatamente empezó a sentir la rebeldía y el rechazo del pueblo a su ministerio. Y mire lo que dice Jeremías 29. No me acordaré más de ti. No, pero antes, Jeremías 27 primero. Jeremías 27. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Ese es Dios. Tú te le resistes, pero Él te va a vencer. Tú te resistes, pero Él te va a seducir. Luego en Jeremías, más adelante, 29, el siguiente, dice: no me acordaré más de Él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque hay un fuego en el corazón que no podemos. Pasamos tiempos difíciles. Pasamos tiempos de sequedad, donde pensamos: bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Bueno, nadie me escucha, nadie me oye. Son tiempos de prueba. Son tiempos en donde pasamos para pasar al siguiente estado o a la siguiente etapa. Tienen que haber pruebas en el Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios que le va a servir y que se va a dedicar al ministerio tiene que mostrar que tiene una fe firme para estar en medio de las pruebas. Y viene la escasez de dinero, y viene la falta de dinero, y ahí viene la duda, y viene la pregunta: ¿qué pasó, Señor? Y Dios se manifiesta de maneras especiales. Ayer les testificaba algo a los hermanos, y hoy les cuento que en una ocasión yo estaba en ese periodo de duda,
con falta de dinero y falta de seguridad de qué iba a ser de nuestro futuro. Y en eso se acercó una persona a mí y me dijo: hermano, tengo un billete en mi bolsa que tengo años de estarlo guardando. Y Dios me dijo hoy en la mañana que me levanté que este billete era para usted. Un billete dobladito de $100 que era incluso de denominación antigua. Y no es que ese dinero me iba a sacar de todos mis problemas, pero era una demostración de que mis ingresos iban a venir de Dios, no como yo quería, no de la forma que yo esperaba, sino tenía que aprender a depender de Dios, a esperar en Él. Y Dios es fiel, Dios nunca falla, Dios bendice y Dios aún prospera a sus siervos como lo hizo con Abraham. Jonás quiso huir del llamado de Dios. El llamado de Dios es un llamado fuerte, es un llamado espiritual que penetra en tu corazón. Es un llamado poderoso que Dios quiere usar para bendición de otros. Jonás fue uno de los siervos que se resistió al llamado, que quiso huir del llamado de Dios. David también fue un siervo que comprobó en su propia vida que no podía escapar del llamado de Dios. Y lo dice en Salmo 139, del 7 en adelante, dice David: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente, las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios conoce tu vida porque Él te formó en el vientre de tu madre. Dios ha tocado tu corazón. Hay muchas cosas que no entiendes, pero te ha nacido un amor por Dios y por su obra que te inquieta. Has sentido necesidad de acercarte y de servirle a Él. Pues ese es el llamado de Dios que inquieta tu vida. Dile sí. Él ya te ha estado preparando y te seguirá preparando, porque como dijimos, el llamado al ministerio es un proceso, no es algo instantáneo. Pero solo cuando digas sí, sin condiciones, Él empezará a capacitarte y a revelarte lo que quiere hacer contigo. Tú lo único que tienes que hacer es responder como respondió Isaías cuando Dios lo llamó al ministerio. En Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. No importa la edad que tengas, no importa el trabajo que tengas, si Dios te está llamando, es porque eres escogido y escogida de Dios para el ministerio. No importa la edad. Acabamos de conocer a una misionera americana de aquí de Estados Unidos que tiene 60 años de edad. Y en este mismo mes ha dejado su familia, sus hijos que ya están grandes, y se ha trasladado a Guatemala para servir allí como misionera. 60 años de edad. No importa si eres muy joven, mejor aún, para que desde joven dediques tu vida como Samuel,
enteramente para servirle a Él. Samuel fue llamado siendo niño. Se calcula que tenía aproximadamente 12 años cuando fue llamado directamente por Dios. Y él sí recibió la voz audible de Dios que le habló, porque de otra manera un niño no entiende. Dios le habló audiblemente y le dijo: Samuel, Samuel. Quizás no has oído tu nombre, pero sí has oído la voz de Dios en tu corazón. No importa cuál es tu trabajo, cuál es tu negocio. El mundo no va a perder porque el negocio tuyo ya no funcione. Al mundo le sobran empresarios y le sobran negociantes. Tú no eres indispensable en el trabajo que haces. Sin embargo, la mies es mucha y los obreros son pocos. No importa el tiempo que tengas de ser cristiano y cuánta preparación tengas, Dios se encargará de madurarte y capacitarte para el ministerio que Él tiene para tu vida. Dios te ha estado inquietando y Dios ha puesto en mi corazón este llamado para que tú respondas el día de hoy. Heme aquí, envíame a mí. Ponte de pie.